Es muy importante para nosotros como directivos conocer esos resultados y a partir de esas evidencias tomar decisiones pedagógicas en beneficio del aprendizaje de los estudiantes. Hemos analizado los resultados de la ENGLA a nivel de nuestra DRE, a nivel de nuestra UGEL, y yo creo que con el trabajo en equipo, el trabajo en conjunto con los colegas de la institución, poder mejorar los resultados obtenidos en esta evaluación nacional. No dejemos de lado estos resultados, tomarlos como punto de partida, de referencia, para poder nosotros aplicar distintas estrategias a nivel de aula, a nivel de institución, para justamente mejorar el nivel de logro de los estudiantes. Ministerio de Educación, Gobierno del Perú. Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro webinar UMC Evaluar para Mejorar. Hoy estamos en nuestro último webinar del año para poder explorar un poco más sobre las evidencias de las evaluaciones de logros de aprendizaje. Hoy en nuestro último webinar vamos a abordar el uso de evidencias pedagógicas para planificar el año escolar del 2026, porque sabemos que muchos de los sectores educativos están cerrando el año, pero también ya están programando y pensando en las estrategias y en las actividades que van a emplear o que van a utilizar para el siguiente año escolar. Y a partir de ello queremos compartir algunas reflexiones y evidencias que sabemos nos van a ser de utilidad, pensando también en esta planificación escolar y bueno, en todos estos meses que vienen ustedes también puedan revisar más información sobre las evaluaciones. Más sobre este tema, el uso de evidencias pedagógicas en la planificación escolar, va a estar con nosotros hoy día nuestra especialista de la UMC, Giovanna Talla Soto. Bienvenida, Giovanna. Muchas gracias, Helen, por la invitación y bienvenidos todos los asistentes. Espero que el tema sea importante para la práctica pedagógica y para las secciones que están realizando actualmente. Muchas gracias, Giovanna, por acompañarnos y a la comunidad educativa que está conectada hoy con nosotros, les invitamos también a que puedan ir dejando sus preguntas sobre el tema de hoy, las pueden dejar en los comentarios. Vamos a, como ya conocen, conversar en estos dos bloques. En un primer bloque vamos a ver un poco sobre la importancia del uso de las evidencias y luego vamos a ver también cómo usarlas específicamente de acuerdo a los roles que desempeña cada actor educativo, porque sabemos que están conectados con nosotros docentes, directores, especialistas y también padres de familia de los estudiantes que participan muchas veces de las evaluaciones de logros de aprendizaje. Giovanna, para comenzar nuestro webinar de hoy, cuéntanos un poco sobre por qué es importante el uso de estas evidencias pedagógicas que se obtienen de las evaluaciones de logros de aprendizaje en la planificación del año escolar y qué valor agregado le da el poder hacerlo desde el inicio del 2026. Ya estamos a nada de empezar el año. Sí, Helen, lo que dices es muy importante porque estamos justo en un momento en el que las escuelas recogen toda la información del desempeño de los estudiantes durante todo este año. Y al cierre de esta etapa ya comienza una nueva, que es la planificación del 2026. En ese sentido, cuando llega esta temporada, todos los docentes en todas las escuelas tienen en común que han recogido una enorme cantidad de información a partir de evidencias, ¿no? A partir de pruebas escritas, cuadernos, portafolios, trabajos finales, proyectos. A partir de la evolución de aula y de diferentes formas de recoger información, cuentan con evidencia que les indica cómo han progresado los estudiantes en sus aprendizajes. Toda esta información, digamos que va hacia un solo punto, que es representar una calificación final, ¿no? Para indicar lo que han logrado los estudiantes durante todo este año. Sin embargo, en una calificación, digamos que no tenemos toda la información o no nos dice toda la información sobre lo que están logrando esos estudiantes y sobre las dificultades que aún tienen. Por eso, toda esta información descriptiva sobre los logros y posibles desafíos que aún tienen los estudiantes, eh, digamos que las escuelas lo representan en estas devoluciones, estas conclusiones descriptivas que ellos elaboran al final del año. Entonces, toda esta información la tiene el docente
pero es importante sistematizarla también a nivel institucional porque todo esto se convierte en una fuente potente, ¿no? Una evidencia base que nos va a servir para planificar el año siguiente. Y es importante porque es evidencia que no solamente se refleja en una calificación, sino como mencionaba, en una descripción de lo que pueden hacer y de lo que todavía necesitan los estudiantes. Además de estos insumos relacionados con la evaluación de aula, contamos con las evaluaciones estandarizadas, que también nos ofrecen información rica para conocer qué es lo que logran los estudiantes y cuáles son sus desafíos. Aunque nos dan información a nivel de sistema, estos representan, digamos, información que se aplica en realidad a todo el sistema y que podemos ver y contrastar y ver en qué medida también se refleja en los estudiantes de nuestras escuelas. Por eso es información valiosa, ¿no? Entonces, cuando vamos a planificar un nuevo año escolar, eh, todas las escuelas lo que quieren es trabajar algo que permita que esos estudiantes mejoren en sus aprendizajes, ¿no? Quiero mejorar la comprensión, vamos a fortalecer el pensamiento matemático y no necesariamente nos estamos deteniendo a mirar qué cosa es lo que saben los estudiantes y qué cosa todavía les resulta desafiante para poder trabajar e incluir en nuestra planificación de aquí en adelante. Por eso es importante la evidencia, porque vamos a dejar de trabajar sobre la intuición o vamos a dejar de trabajar lo mismo que hacemos todos los años y que vamos repitiendo la misma planificación y de repente solo cambiamos el año, sino que realmente vamos a partir de información que nos diga qué necesitan estos estudiantes para mejorar, ¿no? Entonces, cuando partimos de la evidencia, nuestra planificación realmente cambia por completo, ¿no? Y especialmente cuando lo hacemos al inicio del año, porque toda esta evidencia nos permite tener esta fotografía más nítida sobre el punto de partida de los estudiantes. Sabemos que, por ejemplo, cuando empieza el año, hay un momento de evaluaciones diagnósticas, pero no es suficiente, ¿no? Si contamos con evaluaciones de los años anteriores, esto también puede ser útil para nuestra planificación. Y sabemos que en muchas escuelas se va usando, ¿no? Y es un excelente punto de partida. Por ejemplo, si revisamos que nuestros estudiantes tienen dificultades para, por ejemplo, realizar tareas de reflexión o dificultades para justificar sus opiniones con ideas del texto o argumentar sus opiniones, todos esos hallazgos que se detectan al analizar todas estas evidencias que hemos recogido, tanto en pruebas estandarizadas como en la evaluación de aula, nos van a servir para contar con aprendizajes específicos que necesitamos trabajar en nuestra planificación porque resultan desafiantes para el sistema en general, ¿no? Entonces, cuando usamos la evidencia, dejamos de planificar desde cero y empezamos desde un lugar más realista, ¿no? Porque nos permite saber dónde se encuentran los estudiantes específicamente, no bien y mal, sino realmente qué desempeños han logrado y qué desempeños todavía resultan complejos. Sabemos qué necesitan y cuáles son los desafíos que aún mantienen. Y si analizamos nuestras evidencias de aula, también podemos identificar qué estrategias tuvieron mejores efectos y cuáles quizás no están acercando a los estudiantes a lo esperado según el estándar, ¿no? Entonces, planificar basado en evidencia ahorra tiempo, hace más precisa la enseñanza luego cuando me baso en esa planificación y sobre todo que evita un error frecuente, que es planificar lo mismo que ya hemos estado haciendo en años anteriores y repetir las mismas prácticas, incluso cuando sabemos que los resultados no han sido los esperados. Gracias, Giovanna. Y es importante destacar ello porque toda esta evidencia de las evaluaciones de logros de aprendizaje la hemos venido compartiendo no solamente en este espacio, sino también en diferentes espacios informativos, pedagógicos, y bueno, a lo largo de todo este año, y bueno, en los años anteriores también, se ha podido desarrollar recursos y materiales que ayudan a poder entender y usar también la evidencia de manera más específica en esta planificación escolar. Hay que recordar que no solo es importante analizar los resultados del año anterior o del mismo año, sino ver todo este histórico, ¿no? Para poder tener también una planificación más adecuada. Y por eso
aprovechamos este espacio también para recordarles que es importante que ahora que estamos ya a puertas del 2026 podamos hacer esta revisión de cómo ha ido evolucionando los aprendizajes de los estudiantes, cómo han ido progresando, cuáles son esos desafíos que se han identificado cada año. Y bueno, ahora vamos a contarles un poquito más sobre ello también. Todos estos recursos y materiales los encuentran también ustedes en nuestra plataforma y bueno, con nuestra especialista hoy eh, vamos a tratar de mencionarles algunos de estos ejemplos que ustedes podrían utilizar ahora en su organización y su planificación del 2026. Giovanna, cuéntanos qué sucede cuando, por ejemplo, ¿no? Se hace la planificación escolar y ya hablábamos en webinars anteriores sobre la importancia de la evaluación en aula y también la evaluación estandarizada, pero ¿qué pasa cuando no contrastamos esta evidencia de lo que se obtiene en la evaluación en aula que aplica el docente y lo que se obtiene en las evaluaciones estandarizadas que aplica el Ministerio de Educación? Esa pregunta es bien importante porque no en todas las escuelas se realiza este contraste entre evaluación de aula y evaluación estandarizada. Cuando una escuela planifica sin contrastar la evidencia que normalmente se produce en las escuelas y en el aula con la que proviene de estas evaluaciones del sistema, lo que ocurre es que las instituciones trabajan con una mirada parcial del aprendizaje. ¿Y por qué decimos que parcial? Porque evidentemente la evaluación de aula tiene una riqueza en sí misma y es que es una evaluación que se hace continuamente, es cercana, se realiza día a día. El docente puede ver a través de esta evaluación cómo va progresando los estudiantes. Refleja en realidad lo que enseñamos los docentes y lo que observamos con mayor frecuencia o reflejan a lo que le damos prioridad. Sin embargo, las evaluaciones estandarizadas lo que buscan es mostrar un panorama más amplio, ¿no? Busca encontrar patrones que trascienden una única aula precisamente porque lo que buscan es ver todo el sistema. Las evaluaciones estandarizadas buscan ver cómo van progresando los aprendizajes, buscan ver también los niveles de desempeño de la competencia, ¿no? Porque estos permiten entender si lo que la escuela está considerando un logro, realmente está coincidiendo eso con los estándares que propone el CNEB. Y aquí te cuento un caso porque estuvimos trabajando con algunos especialistas y algunos directivos. Y el año pasado, por ejemplo, había una escuela que tenía 60 estudiantes más o menos en cuarto grado de primaria y 57 de estos estudiantes obtuvieron como calificación A al concluir el año, al concluir el 2024, en la competencia a leer diversos tipos de textos en su lengua materna. Eso representa más o menos un 95%. Al iniciar este año, ¿no? Cuando esa misma escuela recibió los resultados de la ENLA, se dieron con la sorpresa de que solo un 57% de estudiantes se ubicó en el nivel de logro satisfactorio en esa misma competencia. Entonces se encontraron aquí ciertas diferencias. Si sucediera un caso como este en la escuela, no es una situación que busca sanciones o donde se busca culpables, porque esa no es el objetivo de las evaluaciones estandarizadas. Por el contrario, implican un momento para que las escuelas hagan una pausa, se detengan, reflexionen sobre sus resultados y sobre las propias evidencias que la escuela está generando, ¿no? Y que colegiadamente se hagan ciertas preguntas. Y la pregunta que cae de madura aquí es, en el trabajo que estamos haciendo todos los días, ¿qué evidencias tenemos de que los estudiantes están alcanzando el estándar propuesto en el CNB, el estándar del ciclo, tal como se pide ahí según la complejidad de ese ciclo? ¿No? Entonces sí es importante utilizar este momento para hacerse estas preguntas. Y por el otro lado, ¿qué podría suceder si no planificamos usando estas evidencias? Porque nos has hablado de la importancia de poder incorporar ambas, contrastarlas. Pero ¿qué pasa cuando no se utiliza la evidencia en esta planificación escolar? Para empezar, cuando no hacemos este contraste, justo hablábamos en la pregunta anterior que tenemos una mirada parcial.
Y tener esta mirada parcial genera ciertos riesgos, ¿no? El primero es que si no hacemos esta integración, lo primero que puede suceder es que podemos tomar decisiones basadas en percepciones, ¿no? Tal vez la evaluación de aula, al ser continua, porque se centra en procesos más visibles, en algunos casos porque algunos aprendizajes son más fáciles de evaluar o más familiares en la enseñanza, em, le dan esta mirada parcial. En cambio, las evaluaciones estandarizadas buscan poner siempre en el foco procesos que a veces no trabajamos en la escuela con la misma intención o con la misma frecuencia, pero que son requeridos y que son necesarios para el logro del estándar, ¿no? Entonces, por eso, al no contrastar, no podemos ver toda esta mirada amplia que implica el estándar. Por ejemplo, si hay un docente piensa que sus estudiantes van bien porque participan, cumplen las tareas, responden oralmente las preguntas que hace, pero cuando comparan esta evidencia con los resultados de la evaluación estandarizada y ven los niveles de logro y sus descripciones, pueden descubrir que hay desafíos específicos relacionados con esa competencia, ¿no? De repente puede haber dificultades para hacer inferencias globales, para reflexionar sobre la forma del texto. Esas dificultades son mucho más específicas y nos dan una mirada más amplia del estándar, ¿no? Eso no necesariamente significa que un docente no esté enseñando adecuadamente, ¿no? Sino significa que la evidencia del aula necesita completarse con esta mirada más amplia que brindan las evaluaciones del sistema para poder ver estos aspectos más específicos de la competencia, ¿no? Y esto es un ejemplo de lectura y además, o sea, podría ser también matemáticas con la resolución del problema, eh, y es importante, o con otras áreas, ¿no? Y es importante ver esta lógica del contraste porque nos va a mostrar precisamente de manera mucho más profunda y específica los desempeños de los estudiantes en las tareas que ofrecemos, ¿no? Eh, la evaluación estandarizada nos va a dar esta mirada del desempeño, pero que revela el logro del estándar en toda su magnitud, digamos, ¿no? Y aquí viene la pregunta basada en este riesgo, que es, ¿estamos enseñando y evaluando aquello que realmente representa la competencia para este grado, ¿no? Según el ciclo que estamos enseñando? Eh, y es importante ver las evidencias para evitar estas percepciones, ¿no? Que no nos permiten ver con amplitud todo el panorama. Un segundo riesgo es que cuando no se hace este contraste, se pierden oportunidades de reflexión pedagógica. La escuela no puede ver sus resultados y de repente evitar esta conversación o este espacio de reflexión para evitar tensiones. Debe conversar sobre lo que está sucediendo, ¿no? Si se encuentra con resultados que no espera, esto no debería generar la búsqueda de un culpable, porque la escuela la conforman todos los actores de la comunidad educativa. Como mencionaba antes, las evaluaciones estandarizadas no están diseñadas con este fin sancionador, están diseñadas para despertar preguntas de reflexión y para motivar el cambio y el uso de esta información. En base a estos espacios de reflexión podemos preguntarnos qué se entiende realmente por la competencia evaluada para todos tener una idea común de lo que representa, de repente, ¿qué evidencias consideramos que son suficientes para afirmar que la competencia está lograda y ponernos de acuerdo para ver cuáles son estas situaciones de evaluación que nos van a permitir saber si la competencia se logró o no, si nuestra expectativa está coincidiendo con lo que se espera en el estándar de grado, tener una conversación para saber qué tipo de tareas consideramos nosotros que debe realizar un estudiante si queremos saber si se logró este estándar, ¿no? Y precisamente esto se va a dar solo si tenemos estos espacios de reflexión. Otro riesgo de no hacer este contraste, ¿no?, entre evaluación de aula y evaluación estandarizada es llegar a conclusiones diferentes a partir de la misma evidencia. Y sucede mucho, me ha sucedido también en mi propia práctica pedagógica cuando trabajaba en las escuelas, que un docente de un mismo, hasta un mismo grado, ¿no?,
puede ver una misma evidencia y tal vez uno dice, sí, este alumno ha logrado lo que esperabas, el propósito de aprendizaje. Y otro docente de la misma área y del mismo grado puede decir, no, este estudiante aún no está listo, aún no ha logrado el propósito de aprendizaje. Y eso no implica que un docente sea más exigente del otro, ¿no? Significa que no hay un marco de interpretación común entre ambos docentes. Por eso son importantes los espacios de reflexión, como mencionaba antes, ¿no? Para evitar precisamente esta diferencia entre las interpretaciones que suelen hacer los docentes sobre las evidencias con las que cuentan. Otro riesgo es que nuestra planificación puede terminar basándose en causas que no necesariamente son reales. Si, por ejemplo, notamos que nuestros estudiantes tienen ciertos desafíos en algunos desempeños, en la escuela debemos buscar, a partir de nuestra práctica pedagógica, qué podría estar favoreciendo o limitando esos aprendizajes. Así que es importante hacer una evaluación también de las causas según el rol que desempeñamos. Y no es que le echemos la culpa a un actor ni nada, sino que sabemos que un resultado puede tener múltiples causas, pero todos debemos actuar sobre las causas que nos corresponden según nuestro rol, ¿no? Entonces, tal vez en algún caso, si hay una situación en donde hay muchos estudiantes que no logran el nivel satisfactorio, algunas escuelas podrán decir, ah, bueno, la causa es la falta de interés de los estudiantes, la falta de apoyo de las familias, que no hicieron las tareas, etcétera, ¿no? Pero si realmente hacemos un contraste, por ejemplo, con nuestras descripciones de niveles de logro, y vamos contrastando esas descripciones con lo que vamos trabajando nosotros en la escuela, tal vez nos damos cuenta que no estoy dando suficientes oportunidades de aprendizaje para desarrollar esos desempeños que está evaluando la evaluación estandarizada porque es parte del estándar. Tal vez estoy ofreciendo materiales poco variados, tal vez no estoy dando retroalimentación adecuada o no estoy brindando enseñanza explícita, solo le doy fichas a los estudiantes para que resuelvan, pongo una calificación y ya, ¿no? Eh, entonces, este contraste, ¿no? Y el análisis que genera ese contraste cambia completamente la planificación porque ya no se trata de hacer más de lo mismo, ¿no? Se trata ahora de un trabajo más focalizado, más consciente y sobre todo alineado con el estándar, que es lo que esperamos. Gracias, Giovanna, por comentarnos un poco más sobre la importancia del contraste entre ambas evaluaciones. Como mencionaba al principio de esta pregunta, ya en otro webinar hemos abordado también cómo se deben complementar y por qué es importante que se complementen ambas evaluaciones. Incluso hay una ficha sobre esta complementariedad que ustedes pueden encontrar en la página web. Seguramente les va a ser de mayor utilidad para poder hacer el contraste cuando tengan que hacer este diagnóstico previo a la planificación del 2026. Giovanna, ¿cómo permiten las evaluaciones nacionales de logros de aprendizaje identificar estos avances, los desafíos y también las prioridades en los aprendizajes de los estudiantes? Justo para este momento de planificación y para lo que mencionas, Helen, identificar los avances y los desafíos de los estudiantes, es que nosotros tenemos información en nuestros informes pedagógicos, en nuestra página web, donde encontramos las descripciones de los niveles de logro, ¿no? Según los grados evaluados. Y digamos que estas descripciones nos dicen los desempeños que han logrado los estudiantes según el nivel de logro en el que se hayan ubicado con respecto a la competencia evaluada, ¿no? Es en ese sentido que las pruebas de la UMC son valiosas. Las pruebas de UMC no nos dicen si alguien aprobó o desaprobó. O las pruebas de UMC no dicen si un estudiante resolvió, no sé, 15 de 50 preguntas. No, ¿no? UMC lo que brinda es información descriptiva sobre los aprendizajes específicos y los desempeños que va logrando un estudiante en el camino hacia lo esperado con respecto a la competencia y con respecto al estándar, ¿no? Por eso creo que nuestra información es valiosa. Esas
descripciones pueden ayudar a los docentes a ver con más precisión los desempeños que están en juego en el estándar de cada una de las áreas. Y a partir de eso pueden ver qué acciones pedagógicas pueden marcar la diferencia para el logro de los aprendizajes, ¿no? Por ejemplo, en la ENLA, según el nivel de logro en el que se ubique, tal vez revisando las descripciones podemos ver que hay un porcentaje de estudiantes de cuarto grado de primaria que tienen como desafío que les cuesta todavía hacer inferencias globales, ¿no? Como por ejemplo inferencias sobre el tema o inferencias sobre el propósito comunicativo en el caso de lectura. Esto no implica que les falta comprensión, no, sino que ya hay un logro de ciertos aprendizajes, ¿no? Pero también nos indica que una parte de esa competencia está debilitada y todavía resulta desafiante para el grupo. Y a partir de las descripciones podemos ver específicamente cuál es ese aspecto que todavía está resultando desafiante. Entonces, conocer cuál es ese desempeño específico eh, que todavía debe trabajar un estudiante ayuda a tomar mejores decisiones. Por ejemplo, si yo sé que tienen dificultades con las inferencias globales, tal vez puedo seleccionar textos variados, ¿no? Que es lo que pide el estándar, y doy preguntas sobre inferencias en diferentes tipos de texto, ¿no? Para ver si de repente en realidad tiene dificultades con las inferencias o es porque no ha sido expuesto a varios tipos de texto. De repente también puedo notar que no he brindado enseñanza explícita para identificar pistas en el texto que me ayuden a hacer esas inferencias, o tal vez necesito usar más preguntas que promuevan la inferencia, la interpretación, o que necesito brindar mayor retroalimentación en este proceso. Lo mismo ocurre en matemáticas, ¿no? Si un estudiante no logra lo esperado, debo saber si en mi práctica pedagógica tal vez estoy aplicando material concreto, paso a la formalización de lo aprendido con respecto a la noción matemática, si enseño a justificar las respuestas de los estudiantes o las estrategias que utilizan en la competencia matemática. Entonces, como mencionaba, las evaluaciones estandarizadas nos van a permitir ver esos desafíos específicos y sobre todo que si un patrón se repite año tras año, no es una dificultad o no es un desafío solo de ese grupo, sino que es un desafío institucional o un desafío a nivel de sistema y por ello debe priorizarse en su planificación. Y es aquí donde respondemos una pregunta que nos hacen en muchas escuelas. Ah, bueno, si esos resultados son de evaluaciones pasadas, ya no son de utilidad. No, porque los resultados y nuestras evidencias brindan patrones que sí son persistentes a través de los años. Y como mencionaba, si son persistentes, nos están indicando que hay desafíos que no corresponden solo a un grupo, sino que pasan a través del tiempo y que debemos trabajarlos desde ya, ¿no? A partir de la planificación. Estas evidencias pedagógicas no solamente se recogen a través de las pruebas que se aplican a los estudiantes, también se aplican cuestionarios que recogen los factores asociados a los aprendizajes y ello nos da una mirada más integral. ¿Cómo ayuda esta información sobre factores asociados a comprender justamente esta realidad educativa y planificar también acciones que puedan ser más pertinentes en cada institución educativa? Esa pregunta es muy importante porque cuando los resultados llegan a las escuelas, lo que la mayoría de escuelas se pregunta es, ¿por qué si se supone que en todas las escuelas a nivel nacional estamos enseñando, según lo que se indica el estándar, ¿no? En el currículo, algunos avanzan o progresan más y otros progresan, pero de repente en menor medida? Y aquí surge algo muy importante, además de las causas que ya he hablado, y es que hay factores que están asociados a esos aprendizajes, ¿no? Y esta información que recogemos de factores asociados ayuda a responder esa pregunta porque nos muestra qué condiciones pueden tener cierta influencia en el aprendizaje. Hábitos o actividades en casa, las características del estudiante, sus percepciones, sus antecedentes, el nivel de asistencia escolar, su nivel de motivación, sus creencias,
las prácticas pedagógicas y creencias de los propios docentes, los rasgos de la cultura escolar, ¿no? Las condiciones que se dan para el aprendizaje, como por ejemplo, si hay o no participación en clase, cómo es la retroalimentación en las escuelas. Entonces, estos factores asociados explican el contexto en el que se da el aprendizaje de los estudiantes, nos van revelando prácticas, creencias y decisiones que suceden en la escuela y que van influyendo en la forma en la que aprenden los estudiantes, ¿no? Muchas veces al ver estos factores podemos identificar patrones para conocer si estos están favoreciendo los aprendizajes o tal vez los están limitando. ¿Y podrías darnos un ejemplo para poder comprender mejor esto que nos mencionas y que la comunidad educativa que está conectada con nosotros también pueda entenderlo con mayor claridad? Sí, claro. Por ejemplo, uno de los hallazgos de factores asociados del 2024 es que hay docentes que consideran que retroalimentar significa repasar lo que se ha visto en clases anteriores, ¿no? Esto nos revela que hay un entendimiento limitado o que hay confusiones sobre lo que realmente implica retroalimentar, ¿no? Y la importancia que tiene para el aprendizaje profundo. Cuando el docente piensa que retroalimentar es hacer un repaso, entonces la información que entrega al estudiante no lo orienta para saber qué hizo bien, no lo orienta para saber qué necesita mejorar o cómo seguir avanzando. Entonces, como no estamos aplicando correctamente la retroalimentación, perdemos la oportunidad de cerrar estas brechas de comprensión o para la mejora del aprendizaje, para activar la regulación del estudiante o para que el estudiante conozca el propósito de aprendizaje y esto evidentemente va a influir en sus resultados. Otro hallazgo de factores asociados es que hay docentes que consideran que los criterios más importantes para evaluar un trabajo o una evidencia son el orden y la limpieza. Todos sabemos que estos aspectos pueden ser útiles para promover la responsabilidad, ¿no? Pero no pueden convertirse en el centro de la evaluación de un aprendizaje, ¿no? Cuando el orden y limpieza se convierten en este criterio principal por encima de desempeños involucrados en la competencia, la calidad de un argumento, el desarrollo del pensamiento crítico, la construcción de una noción matemática, entonces la evaluación deja de capturar el aprendizaje real del estudiante. En la práctica, o sea, si en una escuela sucede esto, entonces significa que un trabajo impecable va a recibir una valoración alta, aunque de repente no esté demostrando el logro de la competencia. No estamos premiando la limpieza nada más, pero no estamos viendo el logro de la competencia. Y eso impacta en el aprendizaje porque los estudiantes van a estar más concentrados en presentar trabajos limpios que en sus propios procesos que los lleven al desarrollo de esa competencia. Por eso es tan importante revisar el tema de los factores asociados, porque realmente pueden tener relación o pueden estar asociados con los aprendizajes, como les digo, tanto para favorecerlos como para limitarlos. Y debemos evaluar en qué medida estos factores asociados están ocurriendo en nuestras escuelas para poder implementar acciones. Por ejemplo, si alguna escuela nota que estas situaciones que mencioné sobre la retroalimentación y la evaluación están sucediendo, se deben promover acciones inmediatas como profundizar la comprensión a nivel institucional de lo que implica retroalimentar, para qué sirve, cómo se hace, dar ejemplos modelados y reorientar los criterios de evaluación para que reflejen realmente el aprendizaje esperado y lo que implica la competencia. Muchas gracias, Giovanna, y a toda la comunidad educativa que está conectada con nosotros en nuestro último webinar del año. Recordarles que pueden dejar sus preguntas en los comentarios. Por ahí ya estamos viendo varias de sus preguntas. Y en el siguiente bloque vamos a ver ya de manera más práctica cómo usar esta evidencia, ya sea desde el rol del director, el docente, del especialista y también de las familias. Así que los invitamos a que no se desconecten de nuestro webinar porque vamos a volver en el siguiente bloque con más información sobre el uso de las evidencias pedagógicas para la planificación del año escolar 2026. Volvemos en breve.
son muy importantes porque nos permite identificar cuáles son los desafíos, hacer un análisis y las necesidades que se va a implementar dentro de la institución educativa con respecto a la ENGLA y a los resultados que se ha obtenido tanto a nivel nacional, regional, y hacer un análisis pues concreto a nivel de institución educativa. Bueno, primero que hagan una autorreflexión, una reflexión con sus docentes. ¿A partir de qué? A partir de los informes que ellos van a tener de sus instituciones educativas para poder implementar diversas estrategias que permita poder elevar los resultados de cada una de sus instituciones educativas que ellos lideran. Ministerio de Educación, Gobierno del Perú. Estamos de regreso en nuestro segundo bloque, hoy día conversando sobre el uso de las evidencias pedagógicas en la planificación escolar. Ya a puertas del 2026 sabemos que muchos de los actores educativos están cerrando este año escolar, pero además están preparándose ya para ver las estrategias, las prioridades que van a dar también en la planificación del próximo año. Y en nuestro último webinar queríamos compartirles un poco sobre cómo podrían usar la evidencia para poder fortalecer esta planificación del 2026. Recuerden que en estos espacios de webinars podemos conversar un poco más sobre estas recomendaciones pedagógicas, pero también reflexionar sobre algunas acciones específicas que podrían ayudar a fortalecer y mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Hoy está con nosotros nuestra especialista invitada, Giovanna Talla, con quien vamos a continuar conversando en este segundo bloque. Giovanna, veníamos adelantando a la comunidad educativa sobre cómo usar esta evidencia para tomar decisiones y, bueno, mejorar los aprendizajes. ¿Cómo se podría hacer ello desde el rol del director, por ejemplo? Sí, en el caso de los directivos sienten mucha presión cuando ven los resultados de mejorar estos resultados, ¿no? Pero como hemos venido conversando durante todo el webinar, es importante no verlo como un bloque, como si fuera un paquete de mejores resultados o estoy bajo en ese porcentaje, subo el porcentaje. Los aprendizajes no funcionan de esa manera, ¿no? Porque implican procesos, implican desempeños. Eh, entonces, sí es importante atender de manera específica y ver qué es lo que todavía está resultando desafiante, pero de forma específica. Y aquí la evidencia es clave. Por ejemplo, si yo tomo esta evidencia de factores asociados de la que hemos conversado sobre retroalimentación, y a partir de las observaciones de aula o las entrevistas que he hecho con docentes durante el año, veo que hay desafíos relacionados con retroalimentación o, por ejemplo, cuando he observado clase no he visto que los docentes realicen retroalimentación de ningún tipo oral, por ejemplo, o en los cuadernos o fichas he notado que no hay ningún tipo de retroalimentación, ni siquiera escrita, solo bien, mal, check, X. Entonces el directivo, por ejemplo, puede tomar la decisión de organizar espacios de acompañamiento, trabajo colegiado, que estén centrados solamente en esa práctica y darle prioridad durante todo el año. Trabajar también conjuntamente con la UGEL para brindar asistencia técnico-pedagógica a los docentes sobre mejores maneras de brindar retroalimentación o qué implican específicamente, ¿no? Para que puedan aplicarlo también en sus escuelas. Por ejemplo, tenemos otros hallazgos atemporales como la diversidad textual. Cuando vemos el hallazgo, tenemos que hacer un contraste con lo que está sucediendo en nuestras escuelas. Si vemos que la diversidad textual está asociada a un mejor rendimiento, ¿no? En lectura, por ejemplo, especialmente en escuelas rurales, tenemos que ver si eso se está dando en nuestras escuelas. Entonces, trabajo con los directivos y con los docentes, analizamos nuestra propia práctica y notamos que realmente no tenemos diversidad textual. Estamos trabajando cuentos, leyendas, mitos, todos estos textos son narrativos y no estamos trabajando expositivos, no estamos trabajando argumentativos. En ese contraste entre lo que hacemos y lo que nos dice la evaluación estandarizada, notamos que hay aspectos de nuestra práctica que tenemos que cambiar. Eso lo vamos a incluir en la planificación del próximo año. Por ejemplo, la escuela puede buscar otras fuentes de información, de repente tiene bibliotecas cerradas y ahí tiene fuentes de información que puede utilizar.
conseguir material nuevo sobre tipos de texto, ponernos de acuerdo entre los docentes, no que cada uno busque los materiales por sí mismo, sino hacer un trabajo conjunto para asegurar que estamos trabajando la diversidad textual. Y así estas acciones no las realiza el docente de forma aislada, porque el docente es cierto que trabaja muchísimo y puede tener muchos logros solo, pero cuando esta práctica se institucionaliza y la hace desde el rol del directivo para que todos lo trabajen como líder pedagógico, esta práctica puede tener realmente mejores resultados y puede implicar un mayor desarrollo de la competencia en los estudiantes. Y precisamente para tener estos espacios de trabajo colegiado es que los directivos deben gestionar condiciones para utilizar esta evidencia. Si yo solo organizo reuniones para decir que estamos mal y llamarle la atención a los docentes, no estoy trabajando en un equipo y la escuela implica trabajo equipo y trabajo institucional, porque si hay aspectos que se deben mejorar, todos los sectores debemos participar, ¿no? Entonces está en el director poder, por ejemplo, planificar un tiempo para que los docentes precisamente tengan este espacio de trabajo colegiado, brindarles confianza para que los docentes analicen su propia práctica pedagógica y vean qué aspectos se pueden mejorar. Porque este análisis no va a ocurrir porque a cada uno se inspire y en ese momento lo haga, sino que es un trabajo que necesita estructura y que necesita un guía, y quién mejor que el líder pedagógico, que es el directivo, ¿no? Esto implica brindar tiempos, brindar materiales, por ejemplo, nuestros informes, ¿no? Acompañamiento, seguimiento, trabajar con las UGELs también si se requiere apoyo, ¿no? Porque como líderes, los docentes no van a ir mejorando su práctica porque alguien les da una orden de hacerlo, ¿no? Sino deben contar con acompañamiento y un líder pedagógico que pueda guiar este proceso de mejora. Y ya que hablamos de los docentes, justamente son un actor fundamental porque son los que desarrollan todo el tema de la práctica pedagógica en aula. Y bueno, sobre los docentes y justamente las creencias y prácticas pedagógicas, hay bastante evidencia también que se ha recogido en las evaluaciones de logros de aprendizaje. ¿Cómo pueden, en este caso, este actor, los docentes, emplear los resultados de las evaluaciones para ajustar esta práctica pedagógica, para poder trazar estrategias más adecuadas? Sí, en el caso de los docentes, que ya son los actores que trabajan directamente con los estudiantes, lo primero, cuando tenemos los resultados, sobre todo relacionados con los aprendizajes, es saber si aquello que estoy enseñando realmente nos conduce hacia lo que exige el currículo con respecto a la competencia, ¿no? Las evaluaciones estandarizadas ya hemos mencionado que nos indican desempeños específicos, incluso algunos procesos que están involucrados en la competencia para cada grado, ¿no? Interpretar, argumentar. Entonces, es importante que un docente compare lo que está haciendo en su aula con esta información de los informes pedagógicos, las descripciones de los niveles de logro, y que en esta comparativa del trabajo que realiza, ¿no? eh, digamos, viendo también sus fichas, las fichas de trabajo que comparte, las preguntas que hace, los textos que utiliza, ¿no? Si las tareas que propongo promueven los mismos procesos que están involucrados en el estándar, o de repente las tareas que estoy trabajando con mis estudiantes responden a la complejidad del ciclo, ¿no? De repente estoy dando oportunidades suficientes para que los estudiantes puedan practicar estos procesos o tareas, o ya simplemente aplico una ficha y recojo la información y se acabó, ¿no? Realmente estoy haciendo un acompañamiento, les estoy mostrando cómo se debe hacer, y esto nos va a ayudar a saber si el estándar, eh, digamos, el desarrollo de este estándar se está dando en el aula y qué parte está ausente, ¿no? Por ejemplo, si en matemática hubiera un grupo de estudiantes, solo un pequeño grupo que lograra argumentar adecuadamente las estrategias que utiliza o los resultados que tiene al resolver problemas, entonces en las escuelas podría hacerse la pregunta y reflexionar sobre la práctica, saber si se están promoviendo oportunidades donde los estudiantes
puedan argumentar sus respuestas, puedan argumentar las estrategias que seleccionaron, las decisiones que tomaron, no solo cuando un estudiante esté equivocado, ¿no? Que eso sucede de forma recurrente. Y las evaluaciones precisamente estandarizadas nos permiten ver estos patrones, ¿no? Que un docente quizás no siempre detecta, eh, precisamente porque ve a sus estudiantes en este contexto de manera continua y tal vez no ha visto el panorama de forma más amplia. Por ejemplo, si vemos que un estudiante tiene ciertas dificultades en comprensión, al analizar mi práctica pedagógica puedo ver de repente que mis estudiantes sí logran comprender textos narrativos, pero les están resultando desafiantes los expositivos, ¿no? ¿Por qué se está dando esto? Eh, si, por ejemplo, mis estudiantes resuelven operaciones, pero no estoy trabajando con ellos problemas, que es lo que se pide según el enfoque en el caso de matemática, o que identifican información y no la integran, ¿no? Este contraste nos va a permitir ajustar también nuestra práctica pedagógica de manera estratégica y no intuitiva, ¿no? No a partir de lo que creo que funcionó o no, sino que siempre teniendo como norte el estándar. Y además dejamos de planificar por tradición y pasamos a planificar por evidencia, ¿no? Y este contraste, eso es lo que va a hacer, nos va a dar evidencia para tomar decisiones. Tenemos otro actor clave también, los especialistas, que son muchas veces los transmisores también de información, quienes participan en la planificación y con quienes tenemos una relación bastante cercana para poder utilizar estos hallazgos y evidencias en la mejora de los aprendizajes. ¿Cómo pueden ellos hacer uso de los resultados de las evaluaciones para tener un mejor acompañamiento? Sí, en el caso del especialista, su rol no es el mismo del docente, ¿no? No está en el aula, no es que atienda a un grupo específico. La responsabilidad del especialista es más amplia, es más estratégica. Eh, digamos que los especialistas leen la evidencia de las evaluaciones de sistema, las contrastan con evidencias de su propia región o de su propio UGEL, las van traduciendo a orientaciones claras para crear condiciones para que los actores educativos como directivos o docentes o equipos territoriales puedan cumplir con su papel con mayor claridad eh, y también para que logren sus objetivos, ¿no? Entonces, cuando los especialistas analizan los hallazgos de las evaluaciones, identifican patrones y pueden identificar necesidades en un grupo más amplio. Ellos, a partir de este contraste, pueden delimitar cuáles son las prioridades para el territorio, para la región a la que tiendo, ¿no? Esto significa responder preguntas que otros actores no necesariamente se hacen o están dentro de su rol, ¿no? Por ejemplo, ¿qué aprendizajes son críticos en esta región? ¿Por qué estos aprendizajes están resultando ser críticos? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué brechas se están manteniendo por varios años y no podemos cerrar esas brechas? ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Qué está sucediendo? ¿En qué zonas o qué grupos se están intensificando esos desafíos o esas dificultades? Tal vez qué factores asociados he visto en mi región y se están asociando los resultados y veo que sí están sucediendo, están ocurriendo, ¿no? Eh, ¿Qué prácticas o decisiones podrían tener mayor impacto si las priorizo, ¿no? Impacto en los aprendizajes. O también de repente a partir del análisis que se haga de la situación del territorio, puedo darme cuenta si necesito materiales, asistencias técnicas o brindar un acompañamiento más intensivo a los otros actores educativos, ¿no? Entonces, sí, el especialista necesita un espacio para hacerse estas preguntas que deben ser mucho más amplias, que le van a permitir atender a un grupo grande de actores educativos. Gracias, Jova. Y otro aspecto que también se ha abordado en espacios anteriores, en webinars anteriores, y que está justamente en nuestros reportes también de las evaluaciones de logros de aprendizaje, es el tema del involucramiento familiar. Porque, bueno, también se busca y se analiza cómo influye el rol de los padres en el acompañamiento educativo y pedagógico. ¿Cómo pueden las familias o cómo se puede usar desde la institución educativa estas evidencias para
a ayudar a que se dé más el involucramiento de las familias? El caso de las familias es muy importante porque así como los docentes, por ejemplo, deben estar alineados para comprender qué implica el estándar, muchas familias no conocen qué se espera según el currículo, no conocen los estándares, no conocen algunos propósitos de aprendizaje, ni cómo se trabaja en las escuelas actualmente, ¿no? Algunos padres piensan que se sigue trabajando en la escuela de forma tradicional y eso es un peligro porque al no estar alineados, no trabajamos de la misma manera y se supone que los actores educativos debemos eh, estar relativamente alineados para poder brindar un apoyo adecuado a los estudiantes, ¿no? En ese sentido, es importante que con las familias, aunque ellos no revisan exactamente las evaluaciones estandarizadas, sino que otros actores pueden funcionar como este medio para poder ayudar a que las familias puedan acceder a estas evidencias. Nuestro caso en UMC, nosotros contamos con informes para familias, disculpen, nosotros contamos con informes para familias donde hay específicamente orientaciones para ayudarlos a desarrollar los aprendizajes. Muchas veces cuando los docentes atienden a familias, a veces les dicen, por ejemplo, que para desarrollar un aprendizaje les deben decir que repasen más, que deben trabajar más en casa o que necesitan más apoyo, pero las familias no necesariamente tienen eh, orientaciones específicas de cómo apoyar a sus hijos, ni en qué fase del proceso deben apoyarlos, ¿no? Repasar más puede implicar muchas cosas y las familias no saben cuáles son los logros de sus hijos ni cuáles son las dificultades específicas que tienen, ¿no? Entonces sí es importante trabajar con las familias. Así es, y justamente en ese sentido es que compartimos todas estas recomendaciones con la comunidad educativa para que puedan los docentes, los directores, también reflexionar junto con los padres de familia sobre estas evidencias y como mencionaba, a partir de los factores asociados se analiza también el rol que tiene la familia, cómo influye el nivel de involucramiento parental en algunas actividades, como por ejemplo la lectura, ¿no? Y eso también es importante que lo podamos ver porque acciones de repente cotidianas podrían servirnos para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Y bueno, tenemos algunos materiales y recursos también para las familias que definitivamente les pueden ser de utilidad para poder mejorar los aprendizajes desde casa también, no solamente desde la escuela. Entonces hemos visto el rol de cada actor y cómo puede contribuir al uso de la evidencia, cómo pueden usar específicamente cómo pueden hacer uso de las evidencias desde cada uno de estos roles. Finalmente, Giovanna, ¿nos puedes comentar un poco qué se necesita para que este uso de las evidencias no se quede solamente en diagnóstico? Porque sabemos que las evaluaciones nos dan este diagnóstico efectivamente actualizado de los aprendizajes, pero que pasemos de ese diagnóstico a mejoras ya más concretas. Sí, en muchas escuelas cuando llega el momento de hacer el diagnóstico, lo que suele ocurrir es que tomamos el resultado de las evaluaciones, como los porcentajes o los niveles de logro, y los traspasamos, ¿no? A nuestros diagnósticos como si fuera una fotografía que explicara por sí sola la situación de los estudiantes, ¿no? Y sabemos que por sí solos los números o los porcentajes no nos van diciendo mucho. Entonces, se copia ese dato en un documento institucional y a partir de él, digamos que se realizan acciones amplias, ¿no? Entonces, para superar ese porcentaje, vamos a fortalecer la comprensión o para mejorar ese porcentaje, vamos a reforzar la competencia matemática, ¿no? Y como hemos dicho durante todo el webinar, eso no funciona como un paquete, ¿no? Sino que debemos interpretar la información y debemos recoger la información específica relacionada con la competencia, porque el uso del resultado no va a generar mejora en sí mismo, ¿no? El dato está ahí y es un elemento decorativo porque no está siendo interpretado. Entonces, el riesgo es que este número se convierta en este adorno en el diagnóstico, aparece, nos impresiona, nos genera preocupación, pero no llega a generar una transformación específica eh, porque
al utilizar solo un dato, ese dato justifica cualquier acción. O sea, podemos hacer cualquier proyecto relacionado con comprensión, cualquier proyecto relacionado con la competencia matemática, pero ese proyecto puede no estar atendiendo la necesidad, el desafío o la causa que yo haya identificado de esos desafíos. Es por eso que se necesitan estos espacios de contraste y análisis. Ha sucedido en muchos casos en que hemos visto escuelas que hay proyectos hermosos, en donde se realizan muchas acciones y son muy generales, ¿no? Estoy desarrollando la comprensión lectora, estoy desarrollando la competencia matemática, estoy haciendo la tiendita, ya. Pero de repente esos aprendizajes ya los estudiantes ya los tenían, ¿no? Los hago simplemente por decoración, porque se ven bonitos, los papás aplauden, pero no estoy trabajando una dificultad específica que yo haya identificado o una causa que yo haya logrado encontrar porque hice un análisis de mi práctica pedagógica, ¿no? Entonces, por eso este aspecto sí es bastante importante. Y brevemente tal vez nos puedes explicar estas condiciones para ya ir a ver nuestro último video de nuestro webinar de hoy. Sí, rápidamente algunas de estas condiciones son interpretar lo que significa realmente el resultado, ¿no? Hemos dicho durante todo el webinar que los datos por sí solos no nos dicen nada. No nos dicen qué aprendieron los estudiantes, no nos dicen qué desafíos tienen específicamente, ¿no? Ni los procesos que están involucrados en estos desafíos. El primer paso entonces es interpretar el dato. Y para eso pueden ayudar nuestras descripciones de niveles de logro. Una segunda condición es que tengamos este momento de reflexión sobre nuestra práctica pedagógica para desde nuestro rol identificar las causas que están generando esos desafíos, ¿no? Sin estas causas, cualquier acción puede ser que genere o no resultados, y la idea es que si nosotros trabajamos en evidencia, trabajamos hacia algo más seguro. Entonces, necesitamos contrastar la evidencia de las evaluaciones estandarizadas con nuestra evidencia de aula, con nuestras fichas de trabajo, con las observaciones que hacemos en las escuelas, para ir buscando cuáles son las causas de estos desafíos. Una tercera condición es que hayan acuerdos comunes, ¿no? Cuando hayamos identificado cuáles son las causas, tengamos un acuerdo sobre lo que estamos esperando, sobre cómo vemos todos lo que implica la competencia. En muchas planificaciones que hemos visto, proyectos escolares, se proponen estas acciones amplias porque no se partió de un análisis fino, ¿no? Si un resultado muestra que hay una dificultad, por ejemplo, en la capacidad de reflexión, mi acción no puede ser fortalecer la comprensión lectora, porque he visto que la dificultad está en una capacidad en específico. Entonces, una acción tan general no puede orientar la práctica o la mejora. En cambio, una acción que se deriva de causas que son interpretadas a partir de los resultados y necesitan ser más específicas. Por ejemplo, debo incorporar al menos 3 actividades donde los estudiantes deben trabajar la capacidad de reflexión. 2 actividades deben ser sobre reflexión de contenido, 1 actividad sobre reflexión de forma. O si he detectado que hay desafíos con respecto a la inferencia, entonces en cada clase donde trabaje la competencia, lee diversos tipos de texto en su lengua materna, debo modelar una vez, aunque sea, el proceso de identificación de pistas cuando tenga actividades de inferencia, ¿no? Entonces, estas sí son acciones específicas que atienden a un desafío, una causa que se haya identificado. No son genéricas. Gracias, Giovanna. Es importante que podamos analizar todos estos resultados y, bueno, ver cuáles son los más pertinentes y más útiles también para cada etapa de la planificación escolar. Antes de volver con nuestro último bloque, para cerrar, queremos que podamos ver el último de nuestro dato UMC de la semana, del último webinar que tenemos en este año. Vamos a ver nuestro dato UMC.
¿Sabías que los resultados de las evaluaciones pueden contribuir para mejorar la enseñanza y la gestión escolar? ¿De qué manera? Te lo contamos en el Dato UMC. Cuando se analizan los resultados, se pueden identificar los aprendizajes que necesitan fortalecerse. Así, estas evidencias orientan estrategias pedagógicas adecuándose a las necesidades educativas de los estudiantes para que alcancen los aprendizajes esperados. ¿Quieres conocer más sobre el uso de la evidencia? Ingresa a umc.minedu.gov.pe. Ministerio de Educación, Gobierno del Perú. Muy bien, estamos de regreso ya en este último bloque. Vamos a despedir nuestro último webinar del año. Por tiempo no vamos a poder responder las preguntas del público, pero no se preocupen que las vamos a responder en los comentarios. Además, recordarles que la presentación, lo que hemos visto hoy, la van a poder descargar también en los comentarios de Facebook. Y antes de irnos, queremos saludar a todas las regiones que han estado conectadas con nosotros, desde Lima, Cajamarca, Loreto, en Ucayali, también están conectados en Ica, desde Ancash, Pasco, San Martín, en Lambayeque, Huancavelica, Piura, Arequipa, en Apurímac, La Libertad, Cusco, Puno, en Amazonas, y también desde el Callao y Ayacucho. Gracias a todas las regiones por estar conectados con nosotros en cada uno de nuestros webinars, más de 40 webinars en este año, y el próximo año vamos a volver también con más recomendaciones pedagógicas, mostrándoles estas evidencias y resultados de los logros de aprendizaje de los estudiantes. Recuerden que este año se aplicó la ENLA 2025 y el próximo año entregará resultados también esta evaluación. Es importante, como decía nuestra especialista, que podamos analizar estos resultados, lo que nos muestra sobre los logros de aprendizaje de los estudiantes y analizar estas causas que, digamos, de las que parten estos resultados, poder profundizar en los hallazgos y en los factores asociados también, para tener una comprensión más completa sobre estos desafíos y por qué no ponerlos también en la planificación escolar del 2026. El próximo año vamos a volver con más temas, más recomendaciones. Si ustedes tienen alguna sugerencia o tema que les gustaría que abordemos, también lo pueden dejar en los comentarios para que podamos ir viendo y abordando algunos de estos temas en las próximas ediciones. Gracias por acompañarnos cada jueves. Nos reencontraremos el próximo año en enero. Hasta la próxima.